Quiero creer que desde el año pasado, 2003, Dios ha estado moviéndose en mi corazón para, de algún modo, compartir contenido bíblico en línea con la intención de fomentar la educación bíblica y de ayudar de algún modo a recordarnos a los creyentes de nuestra era verdades que parece ser se pierden con el tiempo, pero que son rescatadas generación tras generación por personas usadas por el Espíritu de Dios, del Dios mismo que prometió que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia. Con ese propósito, quiero comenzar a grabar y compartir secciones quizás de las lecturas semanales que tengo el privilegio de presentar en la iglesia donde me congrego, quizás uno que otro pensamiento que el Señor ponga en mi corazón, y por qué no, quizás contestar preguntas que quien llegue a escuchar pueda tener, sean de teología, apologética, ministerio pastoral práctico, de la familia o de lo que sea que tenga que ver con la palabra de Dios. Entonces, esta semana me tocó enseñar en el libro de Marcos capítulo 1, y este libro de Marcos es bien interesante porque es el más antiguo de los evangelios y es considerado o más bien caracterizado por ser el evangelio más dinámico y conciso de los cuatro. Cuando los leemos nos damos cuenta que lo que estamos leyendo es una ráfaga de eventos que tienen como finalidad vindicar la declaración que Marcos hace en el principio de su evangelio, la cual es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Marcos abre su evangelio de la siguiente manera: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cada generación tiene que pelear por la bíblica y correcta interpretación de lo que significa el evangelio de Jesucristo. Ahora, teólogos están de acuerdo que en el evangelio no es una discusión ni tampoco es un debate. El evangelio es un anuncio. Y la definición de lo que es el evangelio nosotros podemos entender que comienza en el nombre de Jesús, que significa Jehová es salvación. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, una batalla se ha librado por las almas de los hombres entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. No que el reino de Dios haya sido superado por las tinieblas en poder o astucia, sino que para su gloria Él decidió establecer un tiempo específico en el que quien es la salvación de la humanidad había de tomar carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos para humillar a Satanás y a todos los enemigos de Dios de manera pública. Cuando Jesús aparece en escena, Él no se presenta para discutir si la salvación ha llegado o no, sino a declarar que la salvación llegó en Él. Cristo vino a darnos el Evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y era utilizada esta palabra en la antigüedad más que todo en el contexto militar, cuando dos reinos en la antigüedad se enfrentaban. El reino que ganaba enviaba un heraldo, un evangelista, a su reino y anunciaba a todos el evangelio de que su reino había prevalecido en contra del otro reino. No es de extrañarse entonces que en el contexto de el Señor Dios estableciendo su reino en la tierra en contra del reino de las tinieblas, Isaías dice: qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Y Pablo repite exactamente lo mismo en el contexto en el que nosotros somos enviados al mundo a declarar el Evangelio, declarar las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Bueno, que el reino de Dios ha sido establecido y que la potencia celestial, el poder celestial, el reino de Dios y la autoridad de Dios ha prevalecido en contra de Satanás. Algunos creen que el Evangelio de Cristo es solamente la doctrina de la justificación por la fe, que fue redescubierta por los reformadores en el siglo XVI. Otros pueden pensar que el Evangelio es enseñar a otras personas a amar a Dios y al prójimo. Quizás otros piensen que el Evangelio es decir a otros que Jesús murió por los pecados de quienes han de creer en Él, y que por esta razón ya quienes crean en Él han sido liberados del infierno.
Pero el Evangelio es mucho más que todas estas cosas, que son grandes cosas, que son cosas que nos llenan de alegría, que son cosas que nos llenan de gozo. Las buenas noticias no se pueden reducir a uno solo de los regalos que Dios nos ha dado. El teólogo luterano Chad Bird dice en su libro Cristo la llave que el Evangelio nos anuncia el perdón de pecados, que tenemos un lugar en el paraíso con Cristo, que nuestra culpa y vergüenza ha sido lavada, que hemos sido rescatados de la muerte y de Satanás, que tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también nos dice que las buenas noticias de Jesucristo son tan buenas, ricas y multifacéticas que no pueden ser agotadas por una sola expresión o por un solo regalo, que es básicamente lo que yo estaba diciendo antes, que no podemos reducir el anuncio del reino de Dios a solamente una doctrina. El Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo, de que el reino de Dios ha llegado con la encarnación del Hijo de Dios, ha sido vindicado con su vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión, y que ahora tenemos acceso a todos estos beneficios como ciudadanos del reino solamente si creemos en Él. Marcos 1, 14 y 15 dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Bueno, Jesús nos dice en el verso 15 del capítulo 1 de Marcos que el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros, obviamente, entendiendo el contexto de la Biblia completo, entendemos que el reino ha sido establecido en el Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo para redimir a la humanidad de la condenación, de la muerte, del pecado y de el dominio que Satanás tenía sobre la creación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para acceder a todos los beneficios del reino? Jesús nos dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Esa palabra que nosotros traducimos en el español como arrepentimiento es la palabra griega metanoia, del verbo metanoeo, que está formado por dos palabras. La primera palabra es meta, que significa cambio, y la segunda es noeo, que significa mente o pensar. Entonces, metanoia, arrepentimiento, significa tener un cambio de manera de pensar. Pero un cambio de manera de pensar, ¿en qué sentido? Bueno, las personas que vivían en Israel en el tiempo de Jesucristo, ellos tenían una manera de pensar respecto al reino de Dios. Ellos estaban esperando un Mesías que llegara y se apoderara del reino de Israel y que eliminara por completo el reino del Imperio Romano, porque las profecías del Antiguo Testamento hablan de que el Mesías vendrá a la tierra y establecerá su reino, y que todas las naciones de la tierra van a ir a Jerusalén para conocer a Dios a través del reinado del Mesías. Y todas estas cosas están pasando. Jesús estableció el reino de Dios, pero no lo hizo de la manera en la que los judíos de su tiempo estaban esperando. Ellos esperaban un cambio drástico en el reinado, pero cuando Jesús aparece en escena como el Hijo de Dios, Él dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, una semilla que empieza pequeña, pero que cuando crece, crece de tal manera que incluso las aves del cielo disfrutan de su sombra. Entonces, el crecimiento del reino de Dios es algo que toma lugar de manera progresiva, de manera lenta, al tiempo predeterminado de Dios. No es algo que iba a tomar lugar de manera abrupta. Esto es lo que Jesús está diciendo cuando Él dice: arrepentíos y crean en el evangelio. Tengan una manera de pensar en cuanto al reinado de Dios, en cuanto a quién Dios es, en cuanto a sus vidas, en cuanto a sus pecados, y crean el anuncio de las buenas noticias que el reino de Dios ha llegado en mi persona. Un cristiano no puede ser un verdadero cristiano
si no ha sufrido una verdadera metanoia, un verdadero arrepentimiento, una transformación en su manera de pensar en cuanto al pecado, en cuanto a sí mismo, en cuanto a Dios, en cuanto al reino de Dios y en cuanto a la vida misma. También tenemos que entender que el arrepentimiento solo no nos da la salvación, no nos da la entrada al reino de Dios, a la comunión con Dios, al perdón de nuestros pecados. El arrepentimiento tiene que ser acompañado por fe. El teólogo y predicador puritano Matthew Henry dice lo siguiente: el arrepentimiento significa literalmente un cambio de mentalidad. La fe respondía al anuncio de las buenas noticias de que Dios estaba en disposición de perdonarles los pecados por su buena voluntad hacia los hombres. Pero fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda, pues creer sin arrepentirse sería una falsa profesión, y arrepentimiento sin fe supondría quedarse a medio camino sin llegar a los pies de la cruz. Judas experimentó un tipo de arrepentimiento que no tenía fe. Él no pudo confiar en Jesucristo. Y para lo único que le alcanzó fue para suicidarse por la culpa que sentía por haber traicionado al Hijo de Dios. Y nosotros conocemos cientos de personas que tienen fe en algo, pero que no tienen arrepentimiento, que no han experimentado una transformación en su manera de pensar. Para lo único que les alcanza a estas personas su arrepentimiento es para engañarse a sí mismos. Es para creer que han dejado de hacer las cosas que antes hacían porque ellos mismos se están mejorando y porque ellos mismos se han de ganar la salvación de algún modo, cuando Dios pese las obras buenas y las malas. Pero la realidad del asunto es que Dios nos exige, o nos pide más bien, que tengamos arrepentimiento, un cambio en nuestra mente, pero que también tengamos fe en Jesucristo. Y la razón por la que tenemos que tener fe en Jesucristo es porque Él es el encargado de gobernar la humanidad que Dios está recreando en el mundo. Él es la persona que murió para pagar la deuda de pecado que los hombres tenían. Él es la persona que resucitó para darnos la justificación a los que creamos en Él, a los que creemos en Él. Él es el hombre que Dios ha establecido para juzgar a los secretos incluso de los hombres. Entonces, arrepentimiento y fe, dos caras de la misma moneda. El Evangelio de Marcos nos enseña que el reino de Dios ha llegado a la tierra, pero que solamente podemos entrar al reino de Dios si tenemos una transformación en nuestra manera de pensar y si ponemos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Esto es lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, que para que Nicodemo siquiera pueda ver el reino de los cielos, Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Y lo hermoso del Evangelio es que aquellos que son transformados en su manera de pensar, aquellos que son hechos nuevas criaturas, que nacen de nuevo, lo hacen no porque, o lo hicimos, no porque seamos buenas personas, no porque seamos mejores que otros, no porque seamos menos pecadores que otros, sino más bien por la gracia salvífica de Dios que nos alcanzó, nos dio vida a través de la predicación del Evangelio y hoy mismo nos sostiene por su gracia a través de su palabra y en el poder del Espíritu.